Entonces usted en ese momento crea un análisis. Entonces, pero también puede haber un análisis que no le gusta, quiere decir que no le entendió, porque se escuchó muy aburrido, porque suele pasar, ¿verdad? Que ustedes leen una poesía y a veces usted la lee y no le llama como la atención, piensa usted que está muy aburrido, ¿verdad? No hay esa tonalidad del autor, ¿verdad? Al momento que usted quizás la va a leer, no siente como esa carisma, ese interés por leerla, porque quizás no le resulta de interés lo que está hablando. Entonces, ahora bien, ¿cómo les resultó lo que es? Hagamos un análisis, ¿verdad? Ahorita aquí, ¿cómo a ustedes les resultó el poema del nido? ¿Piensan que está interesante, está bonito, tiene una tonalidad que el autor le dio? ¿O piensan o no le entendieron a lo que dijo el autor? ¿O piensan que es muy aburrido? ¿O qué piensan ustedes sobre el poema, la estrofa del poema que les puse? Yo pienso de que es bonito, ¿verdad? Porque expresa y habla acerca del pajarito, de su canto musical, habla de su hábitat natural y expresa muy bien las rimas. Exactamente, muy bien. Entonces, a usted le pudo gustar. ¿Y usted, Fernando, qué opina? Comparto la misma idea de Jonathan, él fue muy creativo al describir todo eso en el poema y sobre todo las rimas que utilizó concuerdan con lo que él describe. Exactamente, entonces le gustó bastante. Entonces ese poetista supo escribir lo que es el poema, ¿verdad? Para lo que es los lectores. Entonces le pareció muy interesante, tanto para el lector, tanto para él, ¿verdad? Entonces se inspiró en la naturaleza, ¿verdad? Prácticamente. Entonces así nosotros podemos dar puntos de vista, ¿verdad? Análisis de un poema. Le podemos poner, digamos, me gustó por tal cosa, hacer como un mini análisis de lo que le gustó y lo que no le gustó. Ya que, como les explicaba anteriormente, para uno puede ser interesante, pero para otros no. Entonces ahí la opinión de cada quien es de respetar la verdad y de saber llevarla. Ahora bien, vamos a ver lo que es, sin embargo, eso lo voy a hacer un poco más grande. Sin embargo, un poema también se analiza de forma objetiva, profundiza en dos componentes, estructura y contenido. El siguiente cuadro es un punto de partida que iremos ampliando en la medida que avancemos en el estudio de más elementos de géneros literarios. Es decir, que para que usted haga una estructura, ya sea de un poema, ¿verdad? Un punto de partida para que usted vea cómo se crea lo que es un poema, tiene que seguir estos siguientes pasos de este género literario, en el cual tiene que usted ver en el poema que usted, digamos, un poema X que usted va a buscar un ejemplo. Entonces usted va a buscar el número de estrofas. Ya eso se los voy a explicar, porque a veces tenemos problemas al diferenciar cuáles son las estrofas y cuáles son los versos, ¿verdad? Ya más adelante se los voy a explicar eso. Ahí les he puesto lo que es una explicación para que ustedes no anden así como que qué es eso o cómo lo diferencio, ¿verdad? Entonces, identificación de rimas. Usted puede ver que siempre en cada poema cada cosa siempre rima, o sea, siempre va a rimar, el cual usted al momento de leerla tiene que leerla bien, siempre acuérdese siempre que usted va a leer un poema, a veces tiene signos de interrogación, signos de admiración, comas, puntos, punto y coma, entonces usted ya sabe cómo se leen esa tonalidad, no lo va a leer por corrido, porque ¿qué pasa? Usted no le va a poner tonalidad y no le va a poner interés. Entonces acuérdese que hay que respetar lo que es los signos. Entonces cada signo de admiración lleva una tonalidad. Cuando hay coma es porque usted va a hacer una pausa, no lo va a leer recorrido, porque si no, no le va a entender nada. Entonces eso es un punto clave, ¿verdad? Para que usted pueda distinguir una rima, porque si usted la lee recorrido, más que usted no lo va a entender, va a decir no, esto no rima, pero es porque usted la ha leído de una manera, como dicen, corriendo, ¿verdad? Entonces no tiene que ser así, usted tiene que concentrarse en lo que es en la poesía. Ya después dice temas y sentimientos que expresa. Entonces es lo que yo le decía, que
el poetista o la persona, el autor que lo escribió, prácticamente expresa un tipo de sentimiento en ese entonces. Puede ser tanto personal o como puede ser que se lo esté dirigiendo a segunda persona, ya sea, digamos, que se lo está dirigiendo a su mamá, a su abuelita, que se lo esté dirigiendo, así como lo vimos anteriormente, a un pajarito, a la naturaleza, y dependiendo cómo sea el caso. La otra sería quién habla en el poema. ¿Quiénes son los que hablan en ese momento? O sea, no que hablan, sino que a quién mencionamos en ese momento. Destinatario del poema, a quién va dirigido, ya sea si va dirigido a, si ustedes pueden visualizar o enfocarse en lo que es que va dirigido, ya sea a su mamá, a su abuelita, o ya sea a cualquier persona que se lo va a dedicar. Ustedes a simple vista, a nomás ustedes lo vayan a leer, van a identificar para qué persona es. También esa identificación de figuras literarias. Eso ya más adelante, parece que ustedes no han visto eso, ¿verdad? De las figuras literarias. Porque conmigo no lo han visto. No. No, bueno. Sí, es que ahí no. Bueno, desde que empecé ustedes a darle la clase no mencionan nada de textos literarios, ¿verdad? De figuras literarias, perdón. Pero ahorita, para que ustedes sepan, ahí les puse una presentación, ¿verdad? Para que ustedes comprendan lo que es eso, ¿verdad? De figuras literarias. Pero antes de explicarles eso, para que a ustedes les quede claro lo que es esto, ¿verdad? Lo que es la explicación que les voy a dar este día sería los números de estrofas y los versos, ¿verdad? Que ustedes identifiquen cuáles son las estrofas y cuáles son los versos. Y lo otro sería las figuras literarias, que son los 3 temas que pienso yo, ¿verdad?, de que no tienen alguna duda, porque más que todo las estrofas y los versos sí son un poco difícil de identificarlas, ya que también podemos ver junto a ese análisis debemos agregar datos del contexto del poema, ya sea el nombre del autor o autora y cuándo fue escrito. Esta información también nos permite insumos para el análisis, pues cada poeta o poetisa tiene una perspectiva y la época en que vive influye en eso. Entonces, si ustedes pueden ver, hay que agregar esos datos al momento de que usted vaya a escribir o a buscar lo que es un poema. Un poema de cualquier autor, ¿verdad? Más que todo prácticamente son salvadoreños, ¿verdad? En el cual usted va a ver el nombre del autor o autora, tiene que ver esos datos y cómo fue que lo escribió, prácticamente cómo la fecha que lo escribió, ya sea si lo escribió en digamos el 5 de julio del año, pónganle 1525, un ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí en el libro, en la parte del libro, en la parte de acá, si ustedes alguna vez han leído algún libro, ya sea una obra o ya sea algo poético, ¿verdad?, de poemas o poesía, aquí en la parte de acá siempre sale lo que es el nombre, la fecha del autor, cuándo lo escribió, en qué país lo escribió y lo que es la fecha en cual fue escrito. Entonces ahí tiene esos tipos de información que le está brindando, ¿verdad? Entonces, en el cual también allí también se basa por lo menos en lo que es en la introducción de lo que es la poesía, porque yo tengo, parece que ese de Alfredo Espín tenía un libro, pero igual lo tengo que buscar porque ahí lo tenía, pero creo que lo metí en un closet que tengo, donde tengo todos los libros. Entonces ahí tenía un libro en el cual allí en la introducción, ahí es prácticamente como la reseña de todo, de qué se va a tratar ese libro, ¿verdad?, ese poema. Entonces ahí aparecen épocas, también aparece poetisa, tiene una perfecta época que vive y que influye en esta. Sale prácticamente como una reseña de la vida del autor, ¿verdad?, que escribió lo que es el poema. Entonces vamos a pasar a lo siguiente, que sería verso, estrofa y rima. Eso es lo que yo les explicaba, ¿verdad?, para que ustedes entiendan mejor lo que es verso. Entonces ahí ustedes tienen que el verso es cada línea de un poema. Abajito ya les puse un ejemplo para que ustedes vean cómo ustedes pueden identificar. Es cada línea de un poema, o sea, es la línea
cada línea es un verso. Y la estrofa es un parrafito en el cual lleva lo que es punto y aparte, es una estrofa. O punto y aparte prácticamente es una estrofa. Y verso es una línea.